Todo lo que dice el Papa, todo lo que piense, todo lo que haga, debe ser aceptado, reverenciado, obedecido como si viniese de Dios. ¿Realmente es así? Vamos a verlo, para que no te la cuenten. Soy el padre Javier Olivera Rabasi y vamos a tocar un tema hoy, quizás para algunos que pueda ser no muy interesante, pero para otros quizás sí lo sea. Y puntualmente me refiero al grado de sumisión, de obediencia que uno debe tener a los hombres. Y puntualmente a uno de estos hombres que existe y ha existido siempre en la historia del catolicismo, que es el sumo pontífice. Nosotros conocemos ya por el texto del Evangelio que nuestro Señor Jesucristo quiso dejar un vicario en la tierra. Un vicario significa un representante, una especie de secretario, de embajador, alguien que no sea el otro, pero que obre según los mandatos del otro en algunas circunstancias. Como cuando uno, por ejemplo, da un poder legal a alguien para que lo represente en una compraventa, en un juicio, en un casamiento también podría ser. Y esto es lo que intentó hacer nuestro Señor Jesucristo, es decir, intentó dejar un vicario, un representante, por un tiempo determinado, hasta que Él regrese, algún día va a regresar, y con funciones específicas. Ese vicario, el que llamamos nosotros el Papa, el sumo pontífice, tomando los antiguos modos de hablar que tenían los judíos antes de la venida del Mesías esperado Jesús, llamamos al Papa el vicario de Cristo. Y esto surge a partir de un texto del Evangelio de San Mateo que nuestro Señor le dice a San Pedro: tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Ese texto está en el Vaticano, en San Pedro, escrito en todas las paredes, tanto en latín como en la lengua griega. Y entonces San Pedro a partir de ahí es el que intenta apacentar y confirmar a los hermanos en la fe. Es decir, la función puntual del sumo pontífice es confirmarnos, hacernos más firmes en la fe cuando nosotros a veces tambaleamos. Muy bien. Pero esto no significa que el Papa, todo lo que diga, piense o gesticule, sea siempre algo santo, ni palabra de Dios, ni mucho menos. Al contrario, eso es un error grave, 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 que se llama así. Se llama papolatría. Papolatría significa dar una especie de culto, como si fuera Dios, a una persona simplemente humana, a un ser humano, punto. Bien, y esto es muy propio, muy propio, muy propio de nuestros países hispanohablantes, por esa gran devoción que hubo siempre en España por el Papa, por el Sumo Pontífice, sea cual fuere ese Papa, nos llevó a nosotros, los pueblos hispanoamericanos, latinoamericanos, una gran devoción por el Papa. Y a veces se ha entendido mal. Quizás después de la declaración del dogma de la infalibilidad papal en el Concilio Vaticano I. El Concilio Vaticano I es de fines de 1800, segunda mitad de 1800. ¿Qué dice este Concilio Vaticano I? Que el Papa, cuando habla de temas de fe y de moral, desde la cátedra, es decir, ejerciendo su función de supremo pastor para la Iglesia Universal, ¿no?, y sobre un tema que ya ha sido creído durante muchísimos siglos a lo largo de la Iglesia, entonces no se puede equivocar. Pongo un ejemplo. Siempre ha creído con sus más y sus menos, pero entre los teólogos siempre se ha creído que la Santísima Virgen María ha sido concebida sin pecado original, la Inmaculada Concepción, la sin mácula, sin mancha. Y esto se encontraba ya como un germen en los santos padres de la Iglesia, después entre los teólogos. Bien, y entonces el Papa un día dijo, bueno, es momento de que ya se declare esto como un dogma de la Iglesia, ¿no? Lo declaro yo entonces como un dogma de la Iglesia. Y así declara entonces el dogma de la Inmaculada Concepción de la Virgen Santísima. Fue concebida sin pecado original, es lo que siempre se ha creído. No es que mañana un papa se levanta y dice, a partir de ahora a ver qué mandamiento o qué dogma puedo crear y inventa una cosa nueva, ¿no? En absoluto. Es decir, algo que ya estaba dentro de la tradición de la Iglesia, de modo constante, para toda la Iglesia Universal, y todos lo creían en sus más y sus menos, pero en su mayoría sí. Entonces declara un dogma. Bueno, ¿y ahí qué debo hacer yo? Como un simple bautizado, un simple fiel. Y debo acatar y debo recibir ese dogma como realmente como venido de Dios. No que se le ocurrió a un inspirado, a un iluminado de un momento, sino que realmente ya era creído por la Iglesia durante siglos y el Papa ahora lo declara como un dogma. Bien. Y también aquellas cosas que el Papa diga, que enseñe,
pero con constancia, no de él, sino de la Iglesia, ¿no? Que se viene creyendo siempre, aunque no se ha sido declarado finalmente dogma. Eso es lo que más o menos se llama el magisterio extraordinario y el magisterio ordinario de la Iglesia. Estoy simplificando simplemente. Ahora, cuando el Papa no habla de fe y de moral de modo definitivo para toda la Iglesia, o simplemente emite una opinión suya, eso no es estrictamente magisterio de la Iglesia. Se dará un magisterio privado, como habla como si fuera una especie de profesor privado en su cátedra, sin hablar en nombre de la Iglesia, como se llama en teología como un doctor privado. Y ahí perfectamente se puede equivocar. No solamente en eso, en cuestiones prudenciales, cuando el Papa, por ejemplo, algún Papa nombra a un obispo que finalmente termina siendo pésimos, malos, ¿no? Pasa a veces eso, ¿no? O opina de temas de economía, o de ciencias que no le competen, o dice algún error, también lo puede decir perfectamente, pero de modo privado, lo puede decir lo puede decir en una entrevista, lo puede decir en un libro que escribió como simple mortal. A ver, se equivocan también los papas, y también los papas pecan. Si en todo tuviésemos que seguir a los papas, deberíamos haber seguido también a San Pedro cuando negó a Jesucristo en la noche de Jueves Santo, ¿no? Recordamos el pasaje, era el Papa, ¿no? 3 veces negó al Señor San Pedro siendo Papa, ¿no? Antes de que cantara el gallo, estaba profetizado. Si hubiésemos tenido que seguir a San Pedro, o los apóstoles, o los discípulos del Señor hubiesen tenido que seguir a San Pedro en todo, no hubiese existido ese famoso incidente que se encuentra en la carta a los Gálatas, llamado el incidente de Antioquía, cuando San Pablo, ni más ni menos que San Pablo, lo reprende cara a cara a San Pedro porque tenía doblez de corazón. Cuando iba con los católicos venidos del judaísmo, no comía carne de cerdo y se purificaba las manos y hacía como eso, tenía doblez, hermosa palabra. No hay que tener doblez, no hay que tener doblez. Y entonces San Pablo lo reprochó cara a cara, porque le dice, no puedes hacer esto con los que vienen del judaísmo y con los que vienen del paganismo. No hay ningún problema ni de restricción de alimentos. No, la papolatría es un error en la fe. Y la obsecuencia, el obediencialismo a lo que dé lugar, también. Dios no nos ha dado la inteligencia para que la enterremos. Decía Chesterton muy hermosamente, muy gráficamente, que cuando uno entra en la iglesia no se saca el cerebro, se saca el sombrero simplemente, pero no deja de pensar. La virtud teologal de la fe ilumina la inteligencia y entonces a partir de ahí uno actúa. Hay que seguir siempre al Papa en cuanto que hable de modo definitivo, de fe, en temas de fe y moral, desde la cátedra para toda la Iglesia universal, siempre y cuando haya dicho lo que siempre se ha querido en la Iglesia. Y hay que respetar si tiene alguna opinión distinta de un tema, pero realmente no hay que seguirlo. Si algún papa loco dijese de un día para otro que la Iglesia cambió, la doctrina cambió, y entonces a partir de ahora hay mandamientos que están abolidos en absoluto, ¿no? También los papas se pueden equivocar en esos puntos. Así que a tener cuidado, a conocer la fe, a no quedarse con la fe del carbonero, como decía San Pablo, una fe sencilla, a ser inteligentes en todo tiempo y en todo lugar. Que no te la cuenten. Christus